Buenos días, somos las niñas y niños de cuarto B y os vamos a presentar el trabajo que hemos hecho este trimestre sobre el turismo sostenible. Cada grupo ha planificado un viaje a un lugar de España para visitar un monumento. Cada monumento es de una época de la historia diferente. Atapuerca, de la prehistoria, los toros de Guisando, de la época prerromana, el Teatro Romano de Mérida, la Giralda y la Alhambra de la Edad Media y el Centro Cultural Niemeyer del siglo XXI. Hemos buscado un hotel de turismo sostenible en Internet. Con el programa Canva hemos hecho un tríptico del monumento. Buenos días, somos José, Marina, Rubén y yo, Juanfran, y os vamos a hablar sobre los toros de Guisando. ¿Qué son los toros de Guisando? Son 4 esculturas de granito que representan 4 toros que se encuentran en el pueblo de Tiemblo, provincia de Ávila. Concretamente, en el Cerro de Guisando se cree que son del siglo II a.C., durante la Edad de Hierro. En esa época ese lugar estaba ocupado por los vetones, pero fundamentalmente ganaderos. Hay grandes dudas sobre la función de estas esculturas. Por otro lado, allí se firmó el Tratado de los Toros de Guisando, por el que el rey Enrique IV nombraba heredera de la corona a su hermana Isabel I, la que después se convertiría en Isabel la Católica. Lo que sin la firma de este tratado la historia de España hubiera sido muy distinta a lo que es. Hay gente que dice que no son toros, sino berracos, cerdos sementales. Sin embargo, la mayoría de historiadores piensa que se trata de toros debido a unos huecos que representan en el cráneo donde se cree que iban colocados los cuernos. ¿Cómo son? Los toros miden 2 metros de longitud, tienen fe religiosa y son funerarios. El pueblo vetón está denominado por los historiadores griegos y romanos. También podrían ser esculturas con fines religiosas o funerarios, o bien hitos para marcar el terreno de las cañadas o como esculturas mágicas para proteger los rebaños. ¿Dónde están situados los toros? Están situados en Castilla y León. Todos los toros miran al Cerro de Guisando. Se cree que lo han hecho para proteger el ganado. ¿Cuál es su historia? Yo sé que está relacionada con los vetones. ¿Podéis hablarme sobre ellos? Claro que sí, Juanfran. Es una tribu del siglo II a.C., durante la Edad de Hierro. Esa tribu se asentó donde ahora está el Tiemblo. Los vetones fueron llamados así por los historiadores griegos y romanos, que emplearon ese nombre para el conjunto de pobladores anteriores a los romanos de cultura celta, que se asentaron entre los ríos Duero y Tajo. Compartían algunas características comunes. Su cultura era de carácter guerrero y ganadero y tenía siempre un grupo superior que controlaba especialmente el ganado. Construyeron asentamientos en la zona elevada, donde estaba Betonia. Ahora es territorio de la Hispania romana. Buenos días, yo soy Lucía y somos un grupo compuesto por Adriana, Alex y Pablo. Vamos a hablar de un viaje a Atapuerca. Lo hemos organizado para nuestro proyecto del turismo sostenible. Agencia de viaje Cuarto Aventura. Nosotros vamos a visitar unos monumentos de la prehistoria, pero Pablo nos cuenta qué es la prehistoria. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros humanos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancias de la existencia de documentos escritos hace aproximadamente 5 millones de años. Yo sé que la prehistoria tiene 2 etapas. ¿Cuáles son, Adriana? Las 2 etapas son el Paleolítico y el Neolítico. ¿Y qué sabes de Paleolítico? En el Paleolítico los primeros seres humanos vivían principalmente de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos. Cazaban sobre todo bisontes, mamuts, ciervos, etc. Eran nómadas y se organizaban en pequeñas tribus. Aprendieron a usar fuego y hacían herramientas y armas con hueso, madera y piedra. ¿Qué sabes tú del Neolítico, Lucía?
El periodo neolítico se inicia con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Construyeron los primeros poblados y se hicieron sendetarios. Usaban azadas, hacen molinos de mano para moler el grano. Hacían tejidos de lana y modelaban a mano la cerámica. Pablo, ¿tú quieres saber algo más? Sí, Alex, ¿qué es Atapuerca? Atapuerca es una localidad situada en la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en España. ¿Por qué es importante Atapuerca, Lucía? Porque Atapuerca es el complejo arqueológico mayor del mundo, a unos 20 kilómetros de Burgos. Considerado uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se encuentran los humanos más antiguos de Europa y todavía se sigue investigando dentro de este complejo arqueológico. ¿Qué nos puedes contar del pueblo de Atapuerca, Adriana? Atapuerca es un pequeño pueblo de la ladera norte de la sierra de Atapuerca, situada a unos 17 kilómetros de Burgos. Es conocida mundialmente porque tiene los yacimientos de Atapuerca. Está compuesta por 187 habitantes, con una densidad de 7,88 habitantes por kilómetro cuadrado. Su código postal es 09199. Tiene la superficie de 24,75 kilómetros y también con una longitud de 7 kilómetros y una anchura de 2,5 kilómetros. Muchas gracias, Adriana. Ahora, para terminar, Lucía nos va a recomendar un libro para cuando vayamos de viaje, porque cuando hacemos las maletas nunca puede faltar un libro interesante verde, ¿verdad, Lucía? Desde luego, Pablo, os vamos a recomendar un libro muy interesante, llamado La Bruja, escrito por Roald Dahl. Os lo recomendamos porque es un libro divertido y fantasioso. Trata sobre un niño que vive con su abuela y que le habla sobre la bruja, cómo son, dónde están, y una bruja lo convierte en un ratón. No os dejéis de leerlo. En nuestro grupo hemos planificado un viaje al Teatro Romano de Mérida, un lugar fascinante del que nos va a contar más cosas Brian. El Teatro de Mérida es un teatro histórico levantado por la antigua Roma. Se inauguró entre los años 15 y 16 a.C. y fue el cónsul Marco Agripa el promotor de su construcción. Ha sufrido varias remodelaciones, la más importante hacia el año 105, en la época del emperador Trajano. El edificio estaba cubierto de tierra. Las excavaciones en el edificio comenzaron a principios del siglo XX. En 2007 el teatro fue nombrado uno de los 12 tesoros de España. El teatro es Patrimonio de la Humanidad desde 1993. La ciudad de Mérida se fundó también en la época romana, ¿no? ¿Había encontrado alguna información sobre eso? Por supuesto, Almudena. La ciudad de Augusta, en Mérida, fue fundada por orden del emperador Octavio Augusto en el año 25 a.C. para acoger a los soldados de las guerras cántabras, veteranos de las legiones V Lauda y X Gemina. Desde el principio fue una ciudad amurallada, en la que tenía un especial interés los edificios de espectáculos públicos, teatro, anfiteatro y circo, además de los foros, templos, termas y embalses, y demás edificaciones que se fueron integrando en la ciudad, con los edificios de viviendas y plazas públicas. El Imperio Romano fue una época interesante de la historia con grandes conquistas y batallas,
y grandes emperadores. Pero ¿habéis podido saber algo de cómo eran las escuelas en aquella época? Ni lo dudes, somos geniales buscando todo tipo de información. En los primeros tiempos del Imperio Romano, los hijos de las familias ricas estudiaban en casa con tutores privados. Los niños aprendían muchas cosas en casa, como natación, equitación, lucha, etc. En cambio, las niñas eran educadas por sus madres a cuidar de la casa. Más tarde se pensó que era mejor llevar a los niños y a las niñas a la escuela, y aparecieron los primeros maestros. Estos tenían el mismo sueldo de un carpintero o un herrero. Los alumnos empezaban a ir a la escuela a los 7 años y estudiaban aritmética, escritura y lectura. A los 16 años, sobre todo, los chicos estudiaban leyes o política. En el colegio los niños escribían sobre papiro y usaban pluma y tinta. También usaban láminas de madera fina. Existían unas tablitas con una capa de cera que se podía reutilizar una y otra vez. Buenos días, soy Carlos y estos son mis compañeros Esther, Vanessa y Antonio. Os vamos a hablar sobre la Alhambra de Granada. Esther, ¿qué nos puedes contar sobre Granada? La ciudad de Granada se encuentra en la comunidad autónoma de Andalucía. Tiene 237.540 habitantes. ¿Nos podrías contar algo más, Vanessa? En esta ciudad hay lugares muy importantes, como el Puerto de la Ragua, Sierra Nevada, el Parque de las Ciencias, nuestro monumento o la Alhambra. Por Granada pasan 2 ríos, el Guadalhorce y el Genil. Ahora os pasamos con Antonio, que nos va a hablar de la Alhambra. La Alhambra es una ciudad paladina que está en Granada. Es un conjunto de palacios, jardines y fortalezas que servía como alojamiento a la corte del reino nazarí. Gracias por la intervención, Esther. Sí. Esther, gracias por... Esther, ¿nos puedes contar algo más sobre la Alhambra? El nombre de la Alhambra es de origen árabe y significa castillo rojo o vermillón. Con la decoración de la Alhambra os dejo a Vanessa. Su decoración está entre las culturas del arte andalusí, así como su localización, creando un paisaje nuevo pero con mucha naturaleza. ¿Qué hay en el interior de la Alhambra, Antonio? En el interior de la Alhambra podemos encontrar muchas salas, la sala de la riqueza, la sala del trono, etc. También hay terrazas y uno de los lugares más fotografiados es el Patio de los Leones. Este se construyó para marcar el momento culminante de la expulsión del reino nazarí por los reyes católicos. Como hemos podido escuchar, la Alhambra es un lugar maravilloso, visitado en 2015 por la cifra histórica de 2.474.231 personas. Este monumento inspiró al escritor Washington Irving, que escribió cuentos de la Alhambra. A continuación os vamos a contar uno de ellos que se titula La Torre de las Infantas. Cierta tarde, subiendo el estrecho barranco poblado de Higueras, Granada y Mirtos, que divide la jurisdicción de la fortaleza de la Alhambra, de la del Generalife, quedé sorprendido ante poética vista de una torre morisca que alzaba en el reino exterior de la Alhambra, encima de las copas de los árboles, y recibía los rojos reflejos del sol poniente. Un solitario jizme a gran altura permitía ver el panorama del valle, y cuando estaba mirándolo se asomó una joven con la cabeza adornada de flores. Era sin duda alguna persona más distinguida que el vulgo que había en las viejas torres de la fortaleza, y esta súbita y repentina aparición me hizo recordar las características de las cautivas verdades de los cuentos de hadas. Estas caprichosas inspiraciones crecieron a punto cuando me explicó mi Cicerone Mateo
que aquella era la Torre de las Infantas, llamada así, según la tradición, por haber sido la morada de las hijas de los reyes moros. Visité después esta torre que nos enseña generalmente a los extranjeros, aunque es digna de toda atención, pues su interior es semejante a cualquier departamento del palacio. La elegancia de su salón central, con su fuente de mármol, sus elevados arcos y su cupulino primorosamente cincelados y arabescos y vaciados en estuco, de sus reducidas y bien proporcionadas habitaciones, aunque deterioradas por el tiempo y el abandono. Todo concuerda con la historia que le presenta como la antigua vivienda de la hermosura real. La viejecita reina Coquina, que vivía debajo de la escalera de la Alhambra y que asistía a las tertulias nocturnas de doña Antonia, contó una fantástica tradición sobre 3 moriscas princesas que estuvieron encerradas cierta vez en esa torre por su padre, que era un tiránico rey de Granada y que solo les permitía pasear a caballo de noche por las montañas, prohibiendo bajo pena de muerte que ninguno les saliese al camino. Todavía decía la viejecita, se las ve de vez en cuando durante la luna llena en la montaña por sitios solitarios, en palafrenes ricamente enjaezados y resplandecientes de joyas, pero desaparece cuando se le dirige la palabra. Pero antes de que relate algo acerca de estas princesas, el lector estará ansioso por saber quién era la hermosa habitante de la torre, la de la cabeza adornada de flores, que miraba hacia el valle desde el elevado Ajimez. Supe que era una recién casada con el digno ayudante mayor de los inválidos, el cual, aunque bien entrado en años, había tenido el valor de compartir su hogar con una joven y vivaracha andaluza. Quiera Dios que el bueno y anciano caballero haya sido feliz en su elección y que haya encontrado en la Torre de las Infantas un refugio más seguro que lo fue para la hermosura femenina habitadora de ella. En tiempo de los moros, si hemos de dar cierto crédito a la siguiente leyenda. Este grupo ha decidido visitar Sevilla, una ciudad que tiene una expansión de 14.036,9 kilómetros cuadrados, con una población de 1.941.355 habitantes. Sevilla se sitúa al suroeste de la península ibérica. El puerto de Sevilla se sitúa a unos 80 kilómetros del océano Atlántico. Las comidas más típicas de Sevilla son espinacas con garbanzos, chipirones a la plancha, serranito, montadito, pescadito frito, solomillo al whisky, al roquefort, cola de toro, gazpacho, revueltas variados y caracoles. En Sevilla podéis visitar la Torre del Oro, la Catedral, la Plaza de España y el monumento muy interesante que es la Giralda. Desde luego, Natalia, la Giralda es el campanario de la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla. Es el monumento emblemático de Sevilla. Este miranete de estilo almohade fue construido por los moros entre 1184 y 1197, hasta una altura de 76 metros. En 1586, después de la reconquista de los cristianos, añadieron el campanario, alcanzando una altura de casi 100 metros. En su cúspide se halla una bola llamada tinaja, sobre la cual se alza el giraldillo. De ahí viene el nombre de Giralda. Se utilizaba para muchas cosas y una de ellas era para llamadas religiosas. El giraldillo mide 3,5 metros. La Giralda es un edificio de la Edad Media. ¿La Edad Media? ¿Eso qué es?
La Edad Media es la época de la historia que comienza con el fin del Imperio Romano en el siglo XV. Los seres humanos quieren saber qué ocurre lejos de sus hogares y empiezan a explorar. Europa se llena de castillos y fortalezas donde viven los señores feudales. Los campesinos son pobres y trabajan a destajo. Los vikingos siembran el terror en Europa. Son unos expertos construyendo barcos. En Centroamérica dominan los aztecas, que construyen templos en forma de pirámide y hacían sacrificios en honor del dios Sol. Los árabes fundan un imperio del sur del mar Mediterráneo. Tenían a los médicos y astrónomos más importantes. Su religión es el Islam. Los cristianos luchan en las cruzadas contra los musulmanes por la ciudad de Jerusalén. China se convierte en un gran imperio. Fueron atacados por Genghis Khan, el jefe de los mongoles, que quería conquistar el Asia Central. También quería comerciar con los europeos. África se llena de mercaderes. Los tuareg atraviesan el desierto con camellos cargados de mercancías. Los mercaderes árabes llegaban a África en busca de mercancías y esclavos. En algunas ciudades al sur de África hasta se podía encontrar mercancías procedentes de China. En la Edad Media hubo muchos inventos y descubrimientos. El invento más importante fue la imprenta en 1045 por el chino Vicent. También inventaron el molino de viento, que ayudó a producir harina. La brújula y el timón fueron inventados por los chinos y ayudaron a mejorar la navegación. Y aquí termina nuestra representación y esperamos que os haya gustado. Nuestro equipo ha planificado su viaje a Oviedo para visitar el Centro Cultural Niemeyer, que es una edificación del siglo XXI. Es un edificio precioso sobre el que nos cuenta un poco más nuestro compañero Mario. El complejo cultural Oscar Niemeyer consta de 5 piezas: la plaza, el auditorio, la cúpula, la torre y el edificio polivalente. La inauguración tuvo lugar en noviembre de 2011. Está en Avilés, en Oviedo. Predomina el color blanco y es la única obra de Oscar Niemeyer en España. El Centro Niemeyer ha organizado actividades educativas para que muchos estudiantes tengan un punto de encuentro. El centro organiza actividades pensadas para público infantil y juvenil. En el centro, personas importantes del mundo de la cultura y la ciencia ofrecen debates. En la inauguración se proyectó un vídeo. El Centro Cultural Niemeyer está hecho para la cultura, la educación y la paz. Quien lo diseñó es Oscar Niemeyer, un arquitecto que tiene 82 años. Es brasileño. Su obra es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1989 y murió en el 2012. Gracias, Mario. Ahora Luismi nos cuenta un poquito más sobre la ciudad donde está este magnífico centro cultural y algunos otros lugares que podemos visitar. Oviedo es una ciudad española. El municipio de Oviedo tiene 221,870 habitantes. El gentilicio de Oviedo es ovetense. La ciudad de Oviedo fue fundada en 761, aunque históricamente la fundación de la ciudad se remonta al siglo XVIII. Desde 1979 el partido que más tiempo ha gobernado en el Concejo de Oviedo ha sido el Partido Popular, que lo hace desde 1991. Oviedo tiene un clima oceánico, con suaves veranos y frescos inviernos. Llueve bastante a lo largo del año, más en invierno y en primavera. Oviedo cuenta con varios museos, entre ellos el Museo Arqueológico de Asturias, el Museo de Bellas Artes o museos de la Iglesia. En el siglo VIII o incluso antes era llamada Oventum. El edificio del que estamos hablando se ha construido en pleno siglo XXI, nuestro siglo. Elena, ¿podéis contarnos algo de este siglo tan actual? ¿Qué os parece que es lo más importante este siglo que acabamos de comenzar?
Claro, Sheila. El siglo XXI se caracteriza por el avance y expansión de la digitalización y el control de la información a nivel global. Eso es algo fantástico. Pero, ¿qué crees tú que les preocupa a las ciudadanas y a los ciudadanos del siglo XXI? Una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional es el fenómeno conocido como el cambio climático. Este nuevo siglo también está marcado por la crisis económica de 2008 y el control mundial de los recursos energéticos en los países de Oriente Medio. Y en el campo de la política, ¿han pasado cosas importantes? Se ha iniciado en todo el mundo movimientos de activistas como los indignados. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos fueron el puntapié para el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo iniciada por Estados Unidos. Gracias por esta información tan interesante, Elena. Ahora, para despedirnos, os vamos a recomendar un libro muy interesante, que además nos ha sido de gran ayuda para nuestro proyecto sobre turismo sostenible. Se trata de un libro de historia que nos echaron los reyes este curso. Para la clase se titula Mi pequeña historia del mundo. El autor de este libro es Beltrán Fitzhugh y la ilustración es de Didier Balicevic. El libro nos cuenta la historia de todas las épocas e incluso la actual. Lo recomendamos porque el vocabulario es fácil de entender y de pronunciar y tiene unos colores alegres y coloridos y porque nos enseña muchas cosas interesantes sobre la historia.